Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tengo un tema que simplemente me fascina y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Kerem Cita, inolvidable romance y momentos únicos que te robarán el corazón. Sí, así es. Vamos a hablar de esta pareja icónica, de esta historia de amor que nos hizo soñar a muchos y que, estoy seguro, sigue vigente en el corazón de muchísimos de ustedes. Vamos a revivir los momentos más románticos, las citas más inolvidables y la química que desprendían Hande y Kerem, transportándonos a ese universo que nos cautivó a todos. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos temas como este, analizamos series, películas y mucho más. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan emociones, nostalgia y sobre todo, mucho, mucho amor. La serie donde se conocieron y enamoraron, Love is in the Air, nos regaló una historia que trascendió la pantalla. No solo vimos el romance entre Eda y Serkan, sino que también fuimos testigos de la magia que se generó entre Hande y Kerem en la vida real. Lo primero que cautivó a todos fue, sin duda, la química que tenían. Desde el primer momento se notaba una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y que hacía que cada escena, cada mirada, cada roce fuera auténtico y creíble. Y es que la química entre dos personas es algo que no se puede fingir, y Hande y Kerem tenían toneladas. Era una combinación perfecta, la dulzura y la belleza de Hande contrastada con la intensidad y el carisma de Kerem. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la forma en que se hacían reír mutuamente, todo contribuía a crear esa chispa que nos mantenía enganchados a la pantalla. La serie en sí misma nos ofreció una trama llena de altibajos con momentos cómicos, dramáticos y sobre todo, románticos. Y es precisamente de esos momentos románticos de los que quiero hablarles hoy. Esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor verdadero y que, sin duda, forman parte de la memoria colectiva de todos los que seguimos la serie. Love is in the Air fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la magia que Hande y Kerem lograron transmitir. Empecemos por las citas. ¿Recuerdan la primera cita de Eda y Serkan? Aquella en el restaurante donde los nervios y la tensión sexual estaban a flor de piel. La forma en que se miraban, la manera en que intentaban disimular sus sentimientos, fue simplemente perfecta. La incomodidad inicial, las miradas furtivas, los intentos de parecer indiferentes, todo eso creaba una atmósfera de anticipación que nos tenía al borde del asiento. Y luego, por supuesto, vino la icónica escena del baile bajo la lluvia. Esa escena, amigos, es legendaria. La lluvia, la música, la pasión, todo se combinó para crear un momento inolvidable que quedó grabado en nuestros corazones. La forma en que se entregaron el uno al otro, la manera en que se dejaron llevar por la emoción del momento, fue una de las escenas más románticas y memorables de la serie. Después tuvimos la cita en el viñedo con el picnic romántico y las risas compartidas. La complicidad que mostraban mientras probaban el vino, las miradas cómplices, la forma en que se cuidaban, era evidente que algo especial estaba surgiendo entre ellos. La atmósfera romántica, la belleza del paisaje, la música de fondo, todo contribuía a crear un ambiente perfecto para el romance. Y por supuesto, no podemos olvidar la cita en la playa, con la puesta de sol y la promesa de un amor eterno. Caminar por la arena, sentir la brisa marina, contemplar la inmensidad del océano, todo eso creaba un ambiente mágico y romántico. Cada cita, cada momento juntos nos demostraba la evolución de su relación, desde el odio inicial hasta el amor incondicional. Pero no solo las citas fueron memorables. Hubo muchos otros momentos únicos que nos robaron el corazón. ¿Recuerdan cuando Serkan le regala a Eda el collar de la luna? Un gesto simple pero lleno de significado, que simbolizaba su amor y su compromiso. El collar se convirtió en un símbolo de su relación, y cada vez que Eda lo usaba, recordábamos el amor que sentían el uno por el otro. O la primera vez que Serkan le dice a Eda Seni seviyorum. Ese momento.
La emoción, la sinceridad, la vulnerabilidad, fue un torbellino de emociones que nos dejó sin aliento. La forma en que Serkan pronunció esas palabras, la manera en que Eda reaccionó, fue un momento de pura magia. ¿Y qué decir de las peleas? Porque sí, también hubo peleas, momentos de conflicto y drama. Pero incluso en esos momentos podíamos sentir el amor que los unía. La forma en que se preocupaban el uno por el otro, la manera en que intentaban solucionar sus problemas, la lucha por mantener su amor a pesar de las adversidades, todo eso nos hizo creer en ellos y en su historia. Las peleas, lejos de ser un obstáculo, demostraban la fortaleza de su amor y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Otro momento que definitivamente quedó grabado en nuestra memoria fue la propuesta de matrimonio. ¡Qué romántico! Serkan, con todo su estilo y su creatividad, le propone matrimonio a Eda de una manera única e inolvidable. La emoción, la sorpresa, la alegría, fueron una explosión de sentimientos que nos hicieron celebrar con ellos. La planificación, la dedicación, la originalidad, todo eso demostraba el amor que Serkan sentía por Eda. Y por supuesto, la boda fue el punto culminante de su historia de amor en la serie. Un momento mágico lleno de amor y felicidad, donde finalmente se unieron para siempre. El vestido de novia, la decoración, la música, los amigos y familiares, todo contribuía a crear un ambiente de ensueño. La boda fue el final perfecto para una historia de amor inolvidable. Pero lo que realmente hizo que esta historia de amor fuera tan especial, fue la autenticidad de Hande y Kerem. Ellos supieron crear personajes que nos conquistaron desde el principio y, lo más importante, lograron que creyéramos en ellos. La química que tenían, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, todo eso hizo que su romance fuera creíble y conmovedor. La forma en que se entregaban a sus personajes, la manera en que interpretaban cada emoción, la forma en que lograban conectar con el público, todo eso hizo que su romance fuera inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar la conexión que establecieron con el público. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos para muchos de nosotros. Su historia nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor y nos regaló momentos inolvidables. Y no solo eso, sino que también nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. La forma en que interactuaban con sus fans en las redes sociales, la manera en que compartían su día a día, todo eso contribuía a crear una conexión especial con el público. Después de la serie, la vida real les dio otra oportunidad. Se enamoraron y vivieron su propio romance, un romance que también nos robó el corazón. Aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor, tanto en la pantalla como en la vida real, sigue vivo en nuestros corazones. La serie, la química, los momentos únicos, todo eso forma parte de un legado que perdura en el tiempo. Verlos juntos fuera de la pantalla, compartir momentos en eventos y redes sociales, fue una alegría para los fans que habían soñado con ver a sus personajes favoritos convertirse en pareja en la vida real. Aunque el final de su relación fue triste, el cariño y el respeto que se profesaron siempre, demostró la madurez y el amor que se tenían. Love is in the air nos demostró que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que a veces, las historias más bonitas ocurren de forma inesperada. Y Hande y Kerem, con su talento y su conexión, fueron los encargados de contarnos esa historia. La serie nos enseñó que el amor no tiene límites, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que vale la pena luchar por él, incluso en los momentos más difíciles. Por eso hoy, quería recordar y celebrar esos momentos. Quería revivir la magia de su romance, compartir con ustedes la emoción que sentíamos al verlos juntos y recordar que a veces, las historias más bonitas son aquellas que nos hacen soñar y creer en el amor. Quiero recordar también la belleza de Estambul, la ciudad donde se filmó la serie, y cómo la ciudad se convirtió en un personaje más de la historia. Las calles, los paisajes, la arquitectura, todo contribuía a crear un ambiente mágico y romántico. Y para que este vídeo sea aún más especial, quiero que ustedes, que son parte de esta comunidad, me cuenten sus momentos favoritos. ¿Cuál fue la cita que más les gustó? ¿Cuál fue la escena que más los emocionó? ¿Qué es lo que más recuerdan de Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y compartirlas con todos. Me gustaría saber también qué otros actores turcos les gustan y si conocen alguna otra serie turca que les haya robado el corazón. Y llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje nostálgico por la historia de Ande, Kerem y Love is in the Air. Espero que hayan revivido esos momentos mágicos y que, como yo, sigan creyendo en el amor. Les recomiendo que si aún no lo han hecho, busquen la banda sonora de la serie. La música es otro de los elementos que contribuyeron al éxito de Love is in the Air. Las canciones románticas, las melodías pegadizas, todo eso nos transportaba a ese universo de amor y emoción. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir estos temas con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, cada vez que publico un vídeo nuevo, me emociona verlos por aquí, debatiendo sobre los temas que nos apasionan. Su interacción es lo que da vida a este canal. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, no olviden que pueden activar las notificaciones para no perderse ninguna de las novedades. Los comentarios y el me gusta son muy importantes para que el algoritmo de YouTube recomiende el vídeo a otras personas que puedan disfrutarlo. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.